manera. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Nosotros seguimos avanzando junto a ti para hablar de un tema de salud muy importante, porque claro, es importante conocer cuáles son los efectos positivos de algunos medicamentos o métodos anticonceptivos, pero también los posibles efectos secundarios. Particularmente nos vamos a centrar en aquellos anticonceptivos hormonales. Para hablar de este tema siempre está con nosotros Caro Bascur, matrona, doctora en Ciencias de la Salud, académica también a quien recibimos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, importante sumar más información hoy día a la serie de conversaciones que hemos tenido durante todo este año. Claro, ya empezando a hacer como ya balance ya, porque no queda nada para el cierre. No. Pero en otras oportunidades, claro, nos has venido a explicar sobre lo que significan los anticonceptivos, que no solamente están destinados para la anticoncepción, sino que también para temas de salud también. Sí, y ahí hemos aprendido bastante, pero aún así siempre hay que hablar de los efectos secundarios de algunos medicamentos para que las personas puedan tomar la decisión precisamente informados de si el beneficio es mayor que los efectos secundarios o si están dispuestos a aceptar los efectos secundarios por el bien principal. Sí, es importante el tema y por eso hay que hablar de que el tema de la anticoncepción hormonal, que es muy común en Chile, está muy a disposición de la población, enfatizar en que no hay que automedicarse los anticonceptivos de partida, porque cada perfil de las mujeres tienen también su perfil para anticonceptivos, eso es de plano. Y eso es muy común. Por ejemplo, si yo veo que a mi amiga toma un anticonceptivo y veo que le hace bien, yo digo, voy a tomar el mismo que... Claro. Y eso lamentablemente ahí se incurre en un error porque muchas veces ese anticonceptivo que está tomando la amiga, la compañera, etcétera, no es el mismo que yo debería tomar por mi perfil, ¿ya? Entonces eso es como el objetivo principal cuando uno va a tomar anticonceptivos hormonales principalmente. Y aquí en Chile también hay una gama muy variada de tipos de anticonceptivos. Hay que pensar que el anticonceptivo combinado, el que tiene estrógeno, principalmente el etinilestradiol, que es como la base, y progestágeno, que estos son los que van cambiando y estos son los que van generando muchas veces estos efectos adversos o efectos secundarios, también están destinados para tipos de perfiles. Entonces, en eso hay que fijarse de partida cuando uno quiere iniciar un método anticonceptivo. Por eso hay que asesorarse con especialistas. Algo que también es bastante común, Caro, es que si bien te recetaron un anticonceptivo, tú fuiste a la farmacia y te ofrecieron uno que es similar, pero no es el que te recetaron desde la ginecólogo, matrona. Preguntarte si eso es algo que podría también jugar en contra de esa usuaria. Hay que fijarse, por ejemplo, hay médicos, matronas, que dan un método, una marca X, una marca comercial. Lo que hay que fijarse en el compuesto, etinilestradiol más gestodeno, más desogestrel, más drospirenona, más un montón. En eso hay que fijarse. Y ahí puede variar la marca, pero si la marca es X y la otra que voy a comprar me ofrecen es Y, pero si el componente es el mismo, no habría inconvenientes. Yo puedo comprar ese mismo anticonceptivo, a veces es más barato el que me ofrece. Lo que yo me tengo que fijar también, por ejemplo, si a mí me ofrecen un anticonceptivo, el X20, ¿ya? Y en la farmacia me ofrecen el X sin el 20, ahí no puedo comprar ese, porque el 20 es de menos dosis y el X, que no tiene el 20, es de más dosis. Claro. Entonces, en esas cosas yo me tengo que fijar. Y de pronto en la misma marca tienes la opción 20 o sin nada. Sí. Y claro, a veces de repente te dicen, no nos queda de esta, y muchas veces me ha tocado escucharlo, entonces dame la otra. Es que ahí está el error. Por ejemplo, si yo estoy tomando el que no tiene 20, que es de 30, que es la dosis más alta que se vende en Chile, porque ya los de 50 no se venden porque generan problemas cardiovasculares. El de 30 es la máxima. Y esos son los anticonceptivos que se llaman Camila Solo. Claro, Camila Sola. Camila Solo. Y la otra dicen Camila 20, ¿ya? Si yo estoy tomando Camila y voy a la farmacia y me dicen, no queda Camila, pero queda Camila 20, pero es lo mismo. No es lo mismo. Ahí no puedo bajar de dosis. Porque si bajo de dosis, ahí está el problema. Ya, y ahí está la responsabilidad del químico farmacéutico que me está vendiendo también, porque uno hoy día escucha mucho la campaña de los genéricos.
para hacer la competencia o en realidad hacer más accesibles los medicamentos y hay toda una campaña incluso desde gobierno. Sí. Y ahí también te pregunto, desde la ignorancia, así como hay genéricos en medicamentos, ¿es lo mismo? ¿Hay genéricos también para los anticonceptivos? Sí, por ejemplo, a ver, en los anticonceptivos están las fábricas madres, que son las que generaron los anticonceptivos como los originales, que son marcas farmacéuticas y que son más caros, efectivamente. Y no es que sean mejor, ya son más caros. Tienen más gastos de producción. Y de ahí salieron las copias. Como está la Barbie, está la imitación Barbie, ¿ya? Y está la Steffi, y sí, está la otra, sí. Así, ¿ya? Pero no son malos, son más económicos y cumplen la función igual. Donde hay diferencias, que es lo que yo veía y veo en algunas usuarias, es que son sobre todo los anticonceptivos que tienen descanso. Esas pastillas de 7, que hay unas que vienen 28, 21 principios activos y 7 descansos. Los excipientes muchas veces generan algún malestar. ¿Qué es un excipiente? Excipientes son estos que tienen maltosa, son compuestos X que no tienen fármaco, ¿ya? Y es para que la usuaria cuando consuma no se pierda en la continuidad y sepa que tiene que tomar las pastillas blancas, que son las activas, y no las de color, que son los descansos. Y no se pierda después en la caja nueva, ¿ya? Y ahí yo he notado diferencias. Cuando se toman los descansos, como que a algunas les cae mal, pero no hay más diferencia que eso, ¿ya? Pero los genéricos serían como los más económicos, pero cumple la misma función, el mismo compuesto, el mismo mecanismo de acción. Los que dan en los CEFAM, en los consultorios, que es etinilestradiol con levonorgestrel, el levonorgestrel es el progestágeno, son los más seguros, ¿ya? Para la población en general. Porque tienen menos efectos cardiovasculares. Ahora, si una mujer no tuviera ninguna condición previa, ni ovario poliquístico, ni otro tipo de problemática, ¿cierto?, asociada a las hormonas, podría tomar ese que entregan en el CESFAM, ¿verdad? Sin ningún problema y no debiese tener ningún tipo de, no sé, contraindicación. Claro. Pero en la práctica sabemos que los anticonceptivos hormonales pueden provocar efectos secundarios, algunos de ellos bien serios, Caro. Y ahí preguntarte, ¿cuáles pueden ser esos efectos secundarios? ¿Por qué podrían producirse? Y además, ¿por qué distan tanto entre una mujer y otra? Sí, es por el perfil de la mujer. El anticonceptivo per se, solo por ser anticonceptivo, no genera efectos, sino que porque interactúa con el perfil de la mujer que va a generar esos efectos, que es lo que ocurrió muchos años atrás con la terapia hormonal de reemplazo y que es lo que pasó cuando se inventaron los anticonceptivos en la década de los 60, que eran en dosis altísimas, ya eran dosis muy altas, y cuando se empezó a investigar y estudiar se vio que muchas mujeres estaban con riesgo cardiovascular, pero era porque las dosis eran muy altas y también algunas usuarias tenían algún riesgo cardiovascular y por eso se bajaron las dosis para disminuir estos efectos. Ahora, por ejemplo, que es algo que siempre uno tiene que educar. Si yo soy una mujer fumadora, por ejemplo, yo no debería tomar anticonceptivos hormonales, porque eso se sabe que va a aumentar el riesgo cardiovascular, riesgo de trombosis venosa, principalmente, trombosis venosa, ¿ya? Se han reportado casos de muerte, lamentablemente, con algún tipo de anticonceptivo, con un componente antiandrogénico, por ejemplo, que son los más populares, porque estos disminuyen el vello, que son los utilizados en el síndrome de ovario poliquístico, pero no está recomendado para todas las mujeres por este riesgo cardiovascular, pero como es popular, se consume masivamente. Pero esas mujeres que son fumadoras no deberían consumir ese tipo de anticonceptivos, deberían consumir, por ejemplo, el progestágeno solo, anticonceptivos que solamente tienen progesterona y no tienen estrógeno, ¿ya? Y ese es el que tiene menos riesgo. Pero obviamente tiene otras consecuencias, que hay que tomarlo a la misma hora, no saltarse más de 2 horas, porque si no el riesgo de embarazo aumenta y así. Entonces, depende del perfil, si la mujer es fumadora, si tiene antecedentes de hipertensión, si es diabética, por ejemplo, si es sedentaria, si el IMC es mayor, es obesidad, sobrepeso, ya esos son perfiles
de riesgo para anticonceptivos hormonales. Ahora, hay estudios últimamente que se han realizado 2020-2021 donde se ha establecido una relación entre el uso de los anticonceptivos, principalmente los compuestos de progesterona, con salud mental, ¿ya? Y en adolescentes principalmente. Pero estos estudios no pueden ser, yo no puedo decir como científica que los anticonceptivos generan depresión, ansiedad, no. Porque estos estudios faltan mejorar la calidad metodológica, no son estadísticamente significativos, pero sí han demostrado una relación entre, por ejemplo, adolescentes que empiezan a tomar anticonceptivos y exacerba sintomatología de depresión y ansiedad. Eso se han encontrado en algunos estudios. Exacerba, no sí. Es que hagan aparecer. Exactamente. A eso voy. Por eso le planteo como estos ejemplos, porque ya hay una predisposición en la persona para tener este tipo de manifestación. Lo otro que ocurre muchas veces cuando las adolescentes comienzan a tomar anticonceptivos sin siquiera haber estudiado su eje, hipotálamo, hipófisis, ovario, porque en un adolescente su menarquia ocurre a los 12 años, 13 años, pero el eje ahí está inmaduro, el eje madura a los 18 años. Entonces, si yo empiezo a tener actividad sexual a los 12, 13, ¿qué es lo que ocurre? Yo doy anticonceptivos hormonales, estoy enmascarando, puede haber ahí alguna patología, pero yo estoy enmascarando esto. Después me voy a enterar, pero no es culpa del anticonceptivo. Exacto, claro. Ahora, me parece interesante, bueno, primero que todo, recordar que el anticonceptivo no previene enfermedad de transmisión sexual. No es su misión, no es su objetivo. No. Para recordarlo y reiterarlo porque lo sí. hacemos siempre. Sí. Y por otro lado, por lo que voy escuchando, esto es muy distinto a lo que estamos acostumbrados con los medicamentos. Entendiendo que, no sé, estoy pensando que se hacen medicamentos para ciertas patologías y los efectos secundarios van a ir variando de acuerdo a cada persona. Pero no sé, despertando la metformina, alguien que tenga resistencia a la insulina o que tenga diabetes, ok, metformina es lo genérico, sí. Sin hacer, digamos, mayor análisis. En el caso de los anticonceptivos, estoy viendo que, claro, va a depender de cada persona finalmente el que se aplique, o de cada mujer el que se aplique. Entonces, hay que cambiar ese paradigma que estamos acostumbrados de que el paracetamol no sirve para el dolor de cabeza. Sí. En el caso de los anticonceptivos, no es que el anticonceptivo nos ayude a prevenir embarazo. Sí. O sea, hay un análisis propio de cada persona. Sí, hay que hacer una anamnesis completa. Idealmente uno debería pedir exámenes, pero de rutina no se hace, porque, como decía Camille, si uno tiene una mujer que es sana, que uno ve que es sana, en el Cefam, por ejemplo, le dan este anticonceptivo que tiene el levonorgestrel, le tiene el estradiol, el que tiene menos riesgo. Si ya uno evalúa a la usuaria y ve que tiene un riesgo cardiovascular, pero está en control, está con cardiólogo, está con la nutricionista, está compensada, pero ella quiere seguir con anticonceptivo, ok, le digo yo, no puede tomar combinado, tiene que tomar progestageno solo, que es el que está indicado, y así. Pero no es algo así, ya tome la pastilla, cómprese. No, claro. No. Pese a que son de libre venta. Claro. Sí. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos esa garantía, entre comillas. Uno va a otro país a comprar un anticonceptivo y aunque uno le diga que es matrona, que estudió, no. O sea, uno cada vez que va a comprar un anticonceptivo, por ejemplo en España, que yo tuve la experiencia, usted tiene que ir al médico y que el médico le dé la receta. Si no, no se vende. Sí, ese fue los riesgos que se defendió en nuestro país. Recordemos que en el contexto de la pandemia también se discutió la posibilidad de que eso pasara. Y claro, ahí también fueron varios colectivos de mujeres que dijeron, hey, no, ya es difícil que las mujeres vayamos al médico cuando tenemos alguna problemática, el acceso muchas veces también es difícil. Imagínate lo complejo que va a ser si es que te exigen la receta. O sea, no. Ahora, Caro, ¿qué hay de otro tipo de efectos secundarios que tienen que ver con los cambios de humor muchas veces o incluso con el deseo sexual? ¿Eso es algo estandarizado? ¿Eso es algo que depende también de cada mujer con su anticonceptivo? El tema de la disminución del deseo sexual está presente en todos los anticonceptivos. Eso hay que explicarlo a la usuaria cuando uno prescribe un anticonceptivo y ella desea hormonal, sobre todo los antiandrogénicos, sobre todo los que son para el SOP, para el síndrome ovario poliquístico, que son los antiandrogénicos. Esos son los que más generan este tipo de disminución del deseo sexual porque bloquea la testosterona. Entonces,
la testosterona es la que a nosotros nos ayuda al tema del deseo sexual. Por lo tanto, hay una disminución y eso es así con los anticonceptivos hormonales. ¿Pero en todas las mujeres o también va a depender pero de cada es en todas, pero el grado va a variar en una y en otra. En algunas es como bastante notorio, en otras no es tanto y así. Pero sí hay una disminución por un tema hormonal. Y ahí para evitarlo, ahí podría ir probándose otras marcas o los compuestos. Es que, a ver, si tengo una usuaria que tiene síndrome de ovario poliquístico, tiene que tomar antiandrogénico. Es parte de su efecto. Entonces, uno de los efectos va a ser eso. Ya ahí ahora hay que buscar otro tipo de alternativa. Hay otras mujeres que no les pasa absolutamente nada, pero sí habría una disminución. Y cuando dejan de tomar, algunas usuarias dicen, o sea, yo dejé de tomar y era como que, claro, se nota el cambio. Se nota la diferencia, sí. Ahora, con respecto a, no sé, condiciones de salud preexistentes, ¿ahí también los anticonceptivos podrían interferir o cruzarse con otros medicamentos? El tema de la interacción medicamentosa también está mejor ahora con el tema de los anticonceptivos, que es una pregunta bastante frecuente. Por ejemplo, si estás tomando antivirales, los antivirales pueden generar una interacción y disminuir la efectividad del anticonceptivo. Antivirales. Los antivirales. Los antibióticos cada vez menos. Y otro tipo de fármacos también. En general no hay una interacción con los anticonceptivos. Lo que sí está documentado, que esto siempre yo lo digo, porque es algo doméstico, el jugo de pomelo. Sí, el jugo de pomelo influye en la absorción de los anticonceptivos, así que no tomar el jugo de pomelo es que es súper común para adelgazar y todo. Mira. No, nada, yo por lo menos yo miro siempre no, porque influye en la absorción de los anticonceptivos y eso siempre se menciona en los congresos, los estudios, el jugo de pomelo. Anótelo. Mira, sí, ahí tenemos un datito, porque es cierto, se usa en hartas dietas que son para bajar de peso. Sí. ¿Y el pomelo está llegando harto también? Sí, entonces eso está demostrado que... ¿Y el pomelo también? O sea, el pomelo en general. Todo lo que es pomelo, influye en la absorción del anticonceptivo. Era como la bebida de fantasía que me gustaba, la que tenía pomelo, ¿se acuerdan? Sí. Pucha, la lecera. Entonces, por ejemplo, hay tragos tienen pomelo. Es verdad. Y ahí te pregunto, por el trago, consumo de drogas, entendiendo, por ejemplo, a quienes les dan antidepresivos, les recomiendan no beber alcohol. Sí, no, ahí es no. Exactamente. No. ¿Qué pasa con los anticonceptivos? Mi recomendación ahí, yo no soy siempre soy así como flexible, me preocupo de cada usuaria. Si la usuaria toma muchos medicamentos, y ahí es lo que decíamos en un principio, riesgo-beneficio, toma demasiados medicamentos y más encima el anticonceptivo, no es que le va a disminuir la absorción del anticonceptivo, pero puede que se lo olvide, porque toma demasiados medicamentos. Yo ahí siempre le sugiero otro tipo de anticonceptivo, un inyectable, un implante, un dispositivo liberador de hormonas, pero que cambie la pastilla. Claro. Porque hay usuarias que toman a veces 10 pastillas en el día, 10. O empiezan con tratamientos, los anticoagulantes, por ejemplo, tampoco se recomiendan no usar anticonceptivos. Por ejemplo, ahí no. Entonces ahí mi recomendación es cambiar por otra alternativa, que eso está a disposición en el sistema público. Entonces eso sería como ir evaluando caso a caso, siempre. Claro. Sí. Sí, por la posibilidad entonces de olvido. Sí. También hemos comentado en otras oportunidades que si una mujer se intoxica, ya sea con alimento o con bebidas alcohólicas o con algún otro tipo de sustancia y lamentablemente vomita, por ejemplo, ahí tenemos también un problemita. Ahora, bueno, Caro, la recomendación es antes de comenzar con cualquier tratamiento anticonceptivo, hacerse un chequeo, ¿verdad? Para poder definir cuál es el que a mí me va a servir. Exactamente, hacerse un chequeo, evaluar el perfil que uno tiene para ver qué tipo de anticonceptivo es el más adecuado para generar el menos efecto adverso. Y lo otro es que no está demostrado científicamente que tal anticonceptivo a mí me va a provocar depresión, ansiedad. Con eso hay que tener mucho cuidado porque también uno puede generar una alarma en la población y muchas veces los tratamientos, por ejemplo, para los sangrados,
los tratamientos de primera línea en algunos casos son los anticonceptivos. Entonces, a veces por ese tipo de mensaje que se entrega, se puede generar más que un beneficio para las personas, un daño. Entonces, siempre con cuidado la información y asesorarse por especialistas, por ginecólogos, ginecólogas, matrones, que son los expertos en la anticoncepción. Gracias, Carito, como siempre, Gracias por estar a con ustedes nosotros. también. Igual, gracias. Nos vemos en la próxima. Son las 10 de la mañana con 56 minutos. Recuerda que esta conversación y todas las que tenemos quedan en Canal 9.